Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Sinceramente no hay nada que disfrute más que compartir este espacio con ustedes, hablar de temas que nos apasionan y sentir esa conexión tan especial que se ha creado en esta comunidad. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, rebosante de energía positiva, de vibras increíbles y, sobre todo, de mucha felicidad. Que cada momento les traiga una sonrisa. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno, sin red de seguridad, en un tema que sé que les mueve fibras sensibles, un tema que ha provocado verdaderas tormentas de opiniones, discusiones que parecen no tener fin, y por encima de todo, un mar de emociones encontradas. Hablaremos de una historia de amor, o lo que muchos percibieron como tal, que aunque aparentemente cerrada y archivada, sigue latiendo con fuerza en el corazón de incontables fans. Es una historia donde las heridas, al parecer, se niegan a cicatrizar por completo, donde el fantasma de un pasado idealizado se resiste a desaparecer y sigue proyectando su sombra sobre el presente. Sí, amigos míos, hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Yaman y Demet, y a la persistente pregunta que, como un mantra, se repite incansablemente en la mente de muchos: ¿Yaman aún la olvida? ¿Sigue Demet ocupando un lugar especial en su corazón? ¿Aún palpita ese amor en silencio? La verdad, como casi siempre ocurre, es infinitamente más compleja, matizada y sutil de lo que podemos percibir a simple vista, y se esconde tras capas de especulaciones, rumores y verdades a medias. Antes de que nos adentremos en los detalles más jugosos, antes de que empecemos a analizar cada pista, cada señal, cada rumor que circula como la pólvora en redes sociales y medios de comunicación, quiero invitarlos, como es tradición, a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. No sean tímidos. Únanse a esta gran familia. Es sin duda alguna la mejor manera de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos, de formar parte activa de esta increíble comunidad que hemos construido juntos y, por supuesto, de apoyarme incondicionalmente para seguir creando contenido que les guste, que les entretenga, que les haga pensar y, sobre todo, que nos permita conectar a un nivel más profundo. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita mágica. Al hacerlo, recibirán notificaciones instantáneas cada vez que suba un vídeo nuevo, así estarán siempre al tanto de todas las novedades y no se perderán ni un solo detalle. Así estarán siempre en la primera fila de este circo mediático. Ahora sí, damas y caballeros, sin más preámbulos ni rodeos innecesarios, vamos a lo que realmente nos interesa. La relación entre Yaman y Demet fue, sin temor a exagerar, uno de los fenómenos mediáticos más comentados, analizados y seguidos del mundo del espectáculo en los últimos años. Su química en pantalla era simplemente innegable, palpable, casi tangible. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, la complicidad que transmitían, todo apuntaba a que su conexión trascendía la simple ficción, y se extendía mucho más allá de los límites del set de grabación. Naturalmente, esta química explosiva alimentó las esperanzas y las ilusiones de miles, incluso millones, de fans que soñaban con verlos juntos, felices y enamorados, en la vida real. Y durante un tiempo que ahora se antoja lejano y difuso, pareció que ese sueño, ese anhelo colectivo, estaba a punto de hacerse realidad. Surgieron rumores por doquier, aparecieron fotos robadas en revistas y portales de noticias, se filtraron declaraciones ambiguas y gestos que parecían confirmar lo que muchos sospechaban con fervor: Yaman y Demet estaban profundamente enamorados. Pero como suele suceder en estas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, la realidad es infinitamente más compleja, intrincada y, en ocasiones, decepcionante que la fantasía que construimos en nuestra mente. La implacable presión mediática, las exigencias extenuantes de sus respectivas carreras profesionales, los diferentes caminos que tomaron sus vidas personales y profesionales. Todo, absolutamente todo, contribuyó a que la relación, o lo que fuera que tuvieran, llegara a un abrupto y doloroso final. Y es justo aquí, en este punto de inflexión, donde empieza a tomar forma la pregunta que nos ocupa hoy, la pregunta que nos ha reunido aquí para intentar desentrañar la verdad: ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo quedó Yaman emocionalmente después de esta experiencia tan intensa? ¿Logró olvidar a Demet por completo y seguir adelante con su vida? ¿O quedó una cicatriz imborrable en su corazón? Para intentar responder a estas preguntas tan delicadas y personales, necesitamos analizar varios aspectos clave. En primer lugar, es fundamental comprender la personalidad de Yaman. Él siempre se ha mostrado ante el público como un hombre reservado, disc.
reto, enigmático y sobre todo muy centrado en su carrera profesional. Es alguien que no suele exponer sus sentimientos de manera pública y que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y de la atención mediática. Esta actitud, comprensible hasta cierto punto, hace que sea extremadamente difícil saber con certeza qué es lo que realmente piensa, siente o experimenta en su interior. Sin embargo, a lo largo de los años hemos podido observar, analizar y, en cierta medida, interpretar ciertas actitudes y comportamientos que nos ofrecen algunas pistas, aunque sean fragmentarias e incompletas. Por ejemplo, es interesante observar su reacción ante las preguntas sobre Demet en las entrevistas. Aunque siempre se ha mostrado educado, cortés y respetuoso al hablar de ella, se percibe cierta incomodidad, una evasión sutil que sugiere que el tema sigue siendo delicado y sensible para él. No niega la importancia que Demet tuvo en su vida, ni la influencia que ejerció en su carrera, pero tampoco se explaya demasiado sobre el tema ni revela detalles íntimos. Otro punto crucial a tener en cuenta son las relaciones sentimentales que Yaman ha tenido después de Demet. Ninguna de ellas ha llegado a consolidarse ni a alcanzar el nivel de intensidad, pasión y fervor que se percibía en su relación con Demet. Esto, por supuesto, puede interpretarse de diversas maneras. Tal vez Yaman aún no ha encontrado a alguien que lo haga sentir lo mismo, que le haga vibrar con la misma intensidad. O quizás simplemente ha aprendido a ser más cauteloso, a proteger su corazón de posibles decepciones y a no exponerse demasiado emocionalmente. También es sumamente importante analizar la perspectiva de Demet. Ella, por su parte, ha sido un poco más abierta y expresiva sobre el tema, aunque siempre ha mantenido cierto cuidado y cautela al hablar de su relación con Yaman. Ha reconocido públicamente la importancia que Yaman tuvo en su vida y en su carrera, y ha hablado con cariño y respeto de los momentos que compartieron juntos. Sin embargo, también ha dejado muy claro que ambos han seguido adelante con sus vidas, que están enfocados en sus propios proyectos y que han superado esa etapa de su vida. Pero a pesar de sus declaraciones públicas y de sus intentos por mostrar una imagen de madurez y superación, muchos fans siguen creyendo firmemente que hay algo más, que existe una conexión invisible que nunca se ha roto del todo. Y es que la química que existía entre ellos era tan innegable, tan palpable, que resulta difícil creer que haya desaparecido por completo. Además, hay ciertos detalles, ciertos gestos, ciertas miradas que alimentan esta esperanza latente, miradas furtivas e intensas en eventos públicos, likes estratégicos en redes sociales, comentarios velados y enigmáticos. Pequeñas cosas que para muchos fans son pruebas irrefutables de que el sentimiento sigue vivo, aunque sea en silencio. Pero seamos realistas y objetivos. El tiempo pasa factura, las personas cambian, evolucionan, maduran y las circunstancias también se transforman. Es muy posible que Yaman guarde un buen recuerdo de Demet, que la considere una persona importante en su vida, que aprecie los momentos que compartieron juntos, pero eso no significa necesariamente que siga enamorado de ella. Es mucho más probable que haya aprendido a vivir con el recuerdo, a aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere y a seguir adelante con su vida, buscando la felicidad en otros caminos. La verdad es que solo Yaman sabe lo que realmente siente en su interior. Y quizás nunca lo sabremos con certeza, a menos que él decida revelarlo públicamente. Pero lo que sí podemos hacer es respetar su privacidad, su intimidad y dejar de alimentar falsas esperanzas basadas en especulaciones y suposiciones. Tanto él como Demet merecen ser felices y construir sus propias vidas, ya sea juntos o por separado, sin estar constantemente atados al pasado ni sometidos a la presión constante de los fans y los medios de comunicación. En definitiva, la pregunta de si Yaman aún olvida a Demet es una pregunta que probablemente nunca tenga una respuesta definitiva y concluyente. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación fue importante, que dejó una huella imborrable en ambos y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por muchos fans. Pero al final del día, lo más importante es que ambos hayan encontrado la felicidad, ya sea juntos o por separado, y que puedan seguir construyendo sus vidas de la manera que les haga más felices. Y ahora, para concluir este vídeo, recapitulando brevemente lo que hemos hablado hoy, analizamos la relación entre Yaman y Demet, la dificultad de saber con certeza los verdaderos sentimientos de Yaman, las posibles razones por las que su relación no funcionó y la importancia de respetar la privacidad de ambos. En definitiva, una historia de amor que, aunque aparentemente terminada, sigue generando expectación, debate y, sobre todo, mucha emoción. Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por acompañarme en este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante e entretenido, y que les haya dado algo que pensar. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones, así que no duden en dejarlos abajo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Yaman aún piensa en Demet? ¿O creen que es hora de dejar el pasado atrás y seguir adelante? Los leo con atención. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.